Hola, bienvenidos a tu canal, Mis Mil Trucos. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas y familiares? Espero que este nuevo día esté lleno de muchas bendiciones. Les quiero contar en el día de hoy que voy a enseñarles cómo preparar una fabulosa cera. Esta cera aplicada sobre sus pisos va a durar aproximadamente 6 meses. Nos vamos a quitar esa esclavitud de estar limpiando nuestros pisos. Esta cera la voy a hacer hoy de color rojo. También se puede hacer color neutro, pero hoy hago la del color rojo porque esta cera nos sirve para los sitios de mucho trajín, o sea, eso se llama piso pesado, no piso, sí, un piso bastante trajinado. Podemos decir que los garajes, las entradas a los edificios, a las oficinas, a las entradas de nuestras casas, que siempre se está pelando donde ponemos los pies. Esta cera va a cubrir todo esto. Va a tener un brillo espectacular y para su mantenimiento únicamente lo vamos a barrer, luego le pasamos un trapero húmedo y queda como si se hubiera aplicado el día de hoy. Yo sé que les va a gustar y los invito a que se suscriban a mi canal y dale un me gusta y por favor me deja sus sugerencias. Y también les quiero contar que la suscripción es totalmente gratis. Entonces vamos a proceder y les voy a indicar los ingredientes que se utiliza para hacer esta cera. Bueno, tenemos nuestros ingredientes para hacer nuestra cera. Tenemos la parafina. Esta parafina ya tiene el color rojo porque tuve tiempo y derretí esto. La parafina. Tenemos betún rojo, que vamos a hacer la cera. Betún. Tenemos barsol. Tenemos jabón, un poquito de mineral rojo y una esencia para que huela muy rico nuestra cera, pero no es necesario. Entonces pasamos a derretir la parafina. Ya tenemos parafina acá. Echamos el betún a derretir con la parafina. Es muy sencillo. Okay. Vamos a echar nuestro barsol. El barsol a derretir también. Un poquito llama. Más o menos la mitad de eso. Más la mitad. Vamos a hacer poquita. También se le echa una cucharada de jabón. Revolvemos. Entonces tenemos la parafina, el barsol, betún, jabón, y si le queremos dar más colorido, o sea más rojito a nuestras escaleras, echamos un poquito de mineral rojo. Esto lo consiguen en las tiendas donde venden materiales para construcción. Puede ser con esto para que no nos quede tan rojo. Entonces, como le vamos a echar un poquito de olor para que me huela bien delicioso. Es un olor a
cera queda como líquida, pero al dejarla enfriar se nos endurece un poquito. Entonces esta cera ya está lista para envasarla a un recipiente, puede ser de vidrio, puede ser de lata. En este caso conseguí este recipiente que nos queda muy bien. Esta cera nos va a alcanzar para bastante baldosas, garajes, escaleras, etc. Entonces ya está la vamos a dejar enfriar un rato que quede. Entonces se coloca como una pasta. ¿Y cuál es el truco para que las escaleras nos queden supremamente brillantes? Sino únicamente hay que limpiarlas, barrerlas con un trapo o un trapero mojadito y ya queda como el primer día que uno echó su cera. ¿Cuál es el secreto? Secreto más también es, esto se llama sellante. No olvide que usted puede hacer su cera totalmente neutra, entonces deja de echarle el colorante rojo. Entonces para la neutra utiliza los mismos materiales, pero utilizamos el sellante neutro. Yo sé que les gustó este video, entonces lo pueden compartir a sus amigos, a sus amistades, y no olviden suscribirse. Hasta pronto, los quiero mucho.